Apúrese, don Eugenio Guzmán, lo estamos esperando acá. Pero sí han llegado Osvaldo Andrade, expresidente de la Cámara de Diputados, socialista. ¿Cómo está? Exdiputado, ¿verdad? Ya. Estuve un poquito resfriado el fin de semana, pero ya me afirmé. ¿Ah? Sí. Okay. ¿Y usted qué receta tiene cuando se resfría? La típica. La miel con limón. ¿Ya? De repente una cervecita con limón también. Ajá. Y por ahí, y harto líquido, sí. Ya. Ahora tiene la ventaja que tengo la voz me sale una voz más varonil, así que con eso me da gusto quedarme. Pero bueno, desgraciadamente no. Si se mejora, vuelvo a mi voz de pito. También estamos con David Morales, como ya les adelantaba hace un ratito atrás, el secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, David? Buen día. Bien, buen día, Cecilia. ¿Quién lo está llamando? No, es el iPad. El iPad, ¿por qué suena? Lorenzini. Cuando llega la señal del Wi-Fi de la sala, suena así. Lorenzini, que se integra en la conversación. Sí. Osvaldo no vino con corbata hoy día. No, si ya me rendí. No lo logré. No vino con corbata. No tengo edad ya para esperar mucho tiempo estas cosas. Si no es de inmediato, no. Ya, córtenla. Alberto Mayol, que se ríe. Buenos días. Buenos días. Él es del Movimiento Democrático Popular, del Frente Amplio. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y como les decía, estamos esperando a don Eugenio Guzmán, que viene atrasado porque la verdad. Es incumplidor, Eugenio. No llega a la hora, no trae lo que debe traer. Ay, no. Oye, no se pela la gente cuando no está presente. Pero debe estar al aire, debe estar escuchando. Pero no se puede defender. Trae una radio pila. Viene escuchando con una radio pila de bolsillo. ¿A cuántos minutos está? Sí. Viene en Providencia recién. Igual sigue siendo Guzmán el bueno. Sí. Bueno, así comenzamos. Bueno, si lo dice Mayor. Sí, así comenzamos nuestro primer café. El primer café en Cooperativa presentan Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Las mutualidades de Chile. El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Bueno, comencemos con la economía. Hace un ratito atrás, en el diario de Cooperativa, habló, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda para referirse justamente a las cifras para nada alentadoras que conocimos ayer de crecimiento, aunque el presidente y el gobierno mantienen el optimismo, la convicción de que el segundo semestre será mucho mejor que que vamos a seguir, que vamos a crecer efectivamente. Les propongo que escuchemos alguna de las... ¿Será necesario? Sí, es necesario. ¿Por qué Osvaldo se niega esta parte? Porque los audífonos no, si ya lo escuché. Lo que pasa es que ya lo escuché. Bueno, pero auditores y auditoras... con mayor razón, con mucho interés, además. Ponga al micrófono, don Osvaldo Andrade. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, algunas de sus frases respecto a esta situación económica, las cifras que conocimos ayer. Que el único factor no es el mundo. Yo creo que el grueso del partido se juega en casa. El presidente tiene toda la razón. El segundo semestre va a ser mucho mejor. Nosotros estamos haciendo todo lo que humanamente podemos para que esta economía pueda retomar el dinamismo. Para eso también es importante aprobar las reformas en el Congreso, y es a ese esfuerzo conjunto el que yo llamo, porque el gobierno solo no puede sacar adelante esta economía. En todo caso, ese llamado del gobierno, bueno, por lo menos ayer lo escuchó el diputado Lorenzini, que aprobó la idea de legislar este proyecto de reintegración en la comisión, que pasa ahora, como bien dijo él, viene la sala de ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, después va al Senado, después a la comisión mixta, o sea, hay para rato. Entonces él dijo, ¿saben qué? No exageremos, aprobemos, avancemos y listo, ¿no? Osvaldo Andrade. ¿Sabe que por eso hacía la broma, si valdrá la pena escucharlo? Porque ¿hay alguna razón para creerle al ministro de Hacienda lo que está diciendo? Porque él dice... ¿Y hay alguna razón para no creer? Por lo que ha dicho antes. Porque todas estas cosas él las ha dicho antes. Todas estas cosas él dijo, y no se han ido produciendo. O sea,
La culpa ahora es de los aluviones, la culpa es de los migrantes, por no tener, la culpa es de la huelga Chucky, la culpa es de no sé qué cosa que pasa. O sea, los incendios forestales, dijo, el retraso en la modernización tributaria. La guerra entre China y Estados Unidos, que según él mismo vislumbra, se va incluso a incrementar. Pero a pesar de aquello, y a pesar de la importancia que él le da a aquello, va a estar mucho mejor, mucho mejor, ¿no? Parafraseando lo que dijo el presidente ayer. Entonces uno dice, y bueno, y dar una serie de explicaciones, que el proyecto tal o cual, siempre la responsabilidad está en otro. ¿Sabe cuál es mi problema? Yo creo que el problema que tiene que asumir el ministro es que los actores económicos no le creen al gobierno, no creen que sean ciertas estas cosas. En la cooperativa le preguntaron hoy día si mantenía su tesis del 3.2. Sí. ¿Qué dijo al respecto? No, porque ahora lo hacemos trimestralmente, dejemos eso al analista. Pero si lo del 3.2 lo dijo él, no es alguien que le haya adjudicado a esa cifra a él. Él lo dijo, y ahora no se pronuncia. ¿Y por qué no se pronuncia? Si ahora nos va a ir mucho mejor. Reitero lo que él dijo, mucho mejor. Entonces, lo que dijo el presidente. Bueno, entonces, no, yo tengo ahí un escepticismo en ese sentido. Alberto Mayor. A ver, yo creo que el gobierno en general se ha topado con un problema que es muy simple, y es que durante el gobierno anterior sostuvo una tesis, que era la tesis de que los problemas económicos son fundamentalmente internos casi en cualquier circunstancia, y que por tanto echarle la culpa a lo que está pasando afuera es inapropiado. Y entonces, hoy día, cuando efectivamente hay un escenario externo, como lo había antes, que es difícil, el gobierno entonces no tiene mucho repertorio para poder salir de esa situación. En segundo lugar, lo primero es un tema de discusión, de relato, de estrategia política, no tiene mucha más sentido, no resuelve ni va a tener nada que ver con la solución del problema. En segundo lugar, el gobierno está buscando tomar un conjunto de medidas que son de medidas de gestión. Las medidas de gestión significa básicamente que tú no cambias las condiciones de producción del país, sino que mueves unas cosas de aquí para allá, tratas de incentivar cierto tipo de conductas. No necesitas ley para eso, además. Y además no necesitas leyes para eso, efectivamente. Y tratar de entonces cambiar un poco el panorama, lo que evidentemente no puede cambiar mucho. O sea, una medida de gestión no puede cambiar más allá de un 2-3% la situación, 2-3% del fenómeno, me refiero, o sea, 0, tantos puntos en el crecimiento, en fin, una cosa bastante marginal. Pero el tema de fondo, a mi juicio, y lo que yo lamento, y no lo lamento por este ministro de Hacienda, yo creo que es un tema que donde estamos atrasados como país, es que lo que hemos visto es que nuestra tasa de crecimiento viene bajando sistemáticamente. Y por tanto, es una forma de decir que lo que hacemos hoy día ya no tiene valor. O sea, el mundo no considera que es valioso lo que hacemos. Eso para decirlo de una manera gruesa. Y entonces hay que hacer otras cosas. Todas las formas de hacer otras cosas que se han probado en los últimos meses y años en términos de discusiones no se han hecho. La discusión de cómo agarrar el litio y transformarla, meterle proceso y crear una industria al respecto, ha ido fracasando, por ejemplo. Pero Alberto, ese tema de cambiar el sistema de producción lo vengo escuchando hace 10 años. Bueno, es que ese es el tema. El problema es que no se quiere hacer. O sea, a ver, nadie lo ha querido hacer, entonces. Obviamente, pero si no es culpa solo por eso digo, no es culpa solo de este gobierno. Estoy diciendo claramente de que, pero hoy día ya hay una evidencia. Hace 10 años era una hipótesis. Hoy día hay una evidencia. Hoy día hay una evidencia de que el Chile no va a volver a crecer en los rangos que fueron lo que constituyeron el milagro chileno, 4 o 5 puntos. No va a volver a crecer si no hace algo diferente. Y resulta que hay cuestiones que son súper simples. De aquí a 20 años, la economía va a ser fundamentalmente relacionada con la robótica, con la digitalización, con estructuras de funcionamiento completamente diferentes. Economías circulares para el tema del cambio climático. Las economías circulares para el cambio climático no significa que tú puedas estar todo el rato importando juguetes de plástico de China, porque no tiene sentido, ¿ya? O sea, vas a tener que cambiar muchas cosas. ¿Cuál es nuestro nivel de adaptación a eso? 0. ¿Qué va a pasar cuando el mundo se haya transformado todo en eso y nosotros no hayamos transformado? Un desastre. Entonces, de verdad yo creo que la altura de miras de esta discusión, para la cual los ministros de Hacienda, los presidentes de la República, son los que están mandatados a estas cosas,
no está. Yo lo que echo de menos es la altura de mira. Me puede venir a contar cualquier cuento y se lo puedo creer un poco o mucho, pero el punto de fondo es que la altura de miras no está. Pero Alberto, si tú fueras parlamentario y pudieras proponer un proyecto de ley respecto a todos esos temas que tú has mencionado, ¿qué propondrías? Lo que pasa es que hay un resorte ejecutivo. A ver, algo concreto. A ver, por ejemplo. Poco puede hacer un parlamentario con tema de iniciativa. Bueno, sí, pero idea. Te pongo un ejemplo. No le está jodiendo la pregunta. La gran fuente de inversión de Chile hoy día se llama el sistema de pensiones. Ahí hay alrededor de $200.000 millones. Casi 300. Y resulta que en esa bolsa de dinero que hay, se fue aprobando que mucha plata se fuera para afuera de Chile. ¿Ya? Si tú necesitas inversión en Chile, corta ese flujo para afuera y haz que esa plata pueda estar adentro. Pero respecto al cambio en el sistema de producción. No, es que eso, además tú puedes decir, y quiero que todo esto se invierta, por ejemplo, en capitales que son más riesgosos, pero son capitales de inversión tecnológica, que es lo que hace, por ejemplo, el sistema de pensiones noruego, o el sistema de pensiones en Suecia. O sea, a partir de eso nacieron empresas. Yo tengo aquí un celular de una marca que, por ejemplo, nació de financiamiento del sistema de pensiones. Okay. Tú financias tecnología. Innovación. A ver, David Morales, antes de entrar al primer café, estábamos ahí antes de que tú llegaras, decía, bueno, hoy David Morales nos tienes que explicar. Pero no puedo hablar de un poquito del IMASEC también. Por supuesto. Un poquito nomás, para antes de entrar al otro. Aprovecha más que no ha llegado el que te interrumpe. Sí, además. David Morales, a ver. Lo que pasa es que, a propósito es que está relacionado lo del crecimiento con la reforma tributaria, porque es lo que tanto el presidente como el ministro de Hacienda piden, por favor, que se apruebe porque importa. Está bien, pero mira, lo que pasa primero, Cecilia, creo que a propósito de lo que decía Osvaldo al comienzo, de por qué creerle ahora al ministro Larraín. O sea, en el fondo aquí se me viene a la cabeza inmediatamente una frase... por la boca muere el pez, porque en definitiva tanto el presidente como el ministro han declarado tantas cosas que en definitiva no se han ido cumpliendo, que pasa lo que ocurre, ¿no? Yo no puedo dejar de recordar esas frases del candidato Sebastián Piñera el año 2017 a propósito de la cesantía, a propósito de la economía, que la nueva mayoría no merecía gobernar. Esas fueron dentro de todas las frases que él decía. Entonces, en el fondo, en esa misma lógica del candidato Piñera, ¿qué tendríamos que decir? O sea, ¿este gobierno merece gobernar? Yo lo planteo como pregunta a propósito de lo que señalaba el propio Piñera. Y lo otro, que yo creo que en el fondo las personas que estamos en la actividad pública y en la actividad política estamos sujetos a muchas críticas y a veces legítimas, a veces no tanto, pero ¿sabes? Yo tengo la convicción de que la gente valora la sinceridad, valora la honestidad. Y cuando alguien empieza a tratar de dar explicaciones que a veces rayan en lo absurdo, en definitiva la gente lo que hace es molestarse aún más. O sea, yo le pediría al ministro de Hacienda, a propósito de la entrevista que le hicieron a usted hace un rato, que en definitiva deje de vender humo, deje de, en definitiva, de tratar de justificar lo injustificable y que en definitiva empiecen a dar las explicaciones que realmente se tienen que dar, que son las lógicas. O sea, aquí se generaron expectativas, hay un tema mundial, efectivamente, si nadie lo puede negar, pero cuando en el fondo se trata de desviar la atención, se le empieza a echar la culpa a los demás, a los migrantes, a la guerra comercial, o sea, en definitiva, este gobierno le echa la culpa de los problemas de los cuales ellos no pueden hacerse cargo, siempre a los demás, siempre a los terceros, o el obstruccionismo del gobierno. Lo escuchamos ayer a propósito de otros temas de la vocera, cuando un lenguaje que además uno podría decir, oye, pero no tiene nada que ver, ¿te fijas? Entonces, yo le pediría al gobierno que sea sincero, que dé explicaciones coherentes. Todo el mundo, los que estamos en este ámbito, sabemos en definitiva qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, ¿para qué nos seguimos contando cuentos entre nosotros mismos? Creo que ese es el primer paso, a propósito de la intervención de Alberto, que yo la suscribo completamente. En el fondo, el primer paso es reconocer los problemas que tenemos. Y en segundo lugar, vemos cómo vamos resolviendo. Ahora, el legislar o no legislar, el aprobar o no aprobar la reforma tributaria, en el fondo, ¿es la solución a este problema? Sabemos que no.
sabemos que en el fondo las modificaciones que se hagan al régimen tributario no van a afectar inmediatamente. Entonces, a ver, pero David, más allá de la opinión que uno pueda tener y que yo pueda tener a propósito de la votación del día del día de ayer o todo lo que ha sido el proceso de la reforma tributaria, entonces no mezclemos las cosas, porque en definitiva nosotros tomamos una decisión como partido de aprobar la idea de legislar, de avanzar en un ámbito, se ha generado polémica con eso, con o sin razón, pero ¿eso va a afectar inmediatamente los resultados de la economía? No, pues. Pero yo quiero solamente aportar lo que dijo el presidente respecto a los factores. Tanto el ministro de Hacienda recién dijo que el grueso del partido se juega en casa, y las razones que dio ayer el presidente de la República, que hay que considerarlo, que además del tema internacional, él dijo que también hay factores internos que han sido duros: las huelgas mineras, los aluviones que tuvimos en el norte, los incendios forestales y también el retraso en la modernización tributaria, que es fundamental para que nuestra economía recupere la fuerza y el dinamismo. Entonces, de ahí y tiene razón. Y tiene razón. Osvaldo Andrade. Y tiene razón porque efectivamente lo que se trata... Mire, la tarea fundamental de un gobierno en el ámbito económico es dar certeza. De modo que los agentes económicos tomen las decisiones que tengan que tomar, de inversión, qué sé yo, sobre la base de que hay una cierta certeza de las condiciones sobre las cuales se toman esas decisiones. En consecuencia, quien debe dar certeza es el gobierno, porque es su tarea. Entonces, ¿qué le han dicho respecto al tema de la reforma tributaria? Lo reitera el presidente. Dice, mire, no se mete en el terreno que tanto va a impactar la reforma en sí mismo en el tema del crecimiento, porque todos los analistas dicen que es marginal, pero sí dicen algo, es importante porque apunta a dar certeza. Entonces esto hay que sacarlo más que por el tema técnico, es por la certeza que genera. La pregunta que uno se hace y le hace a los agentes económicos, ¿este gobierno da certeza? Más allá de pero puede dar certeza si no tiene la aprobación pero es que no solo eso. Da certeza a un gobierno que hoy día perdió, por ejemplo, el control de la agenda laboral. ¿Qué se está discutiendo hoy día en materia de la agenda laboral? El proyecto de la oposición. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está? ¿Sabes lo que anuncia el proyecto del gobierno hoy día? La modificación a la Dirección del Trabajo, que es muy relevante, especialmente para la flexibilidad laboral. Pero no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es el otro. O sea, cuando los gobiernos pierden incluso el control de la agenda, le voy a dar otro ejemplo. Imagínense que se aprueba en el Senado la agenda corta antiterrorista. Ok. ¿Qué certeza da el gobierno con eso? Que va a tener un par de instrumentos más para la investigación, pero desde el punto de vista del problema de fondo, que es lo que el gobierno tiene que dar, certeza a la población en este ámbito, el proyecto de ley sigue detenido. ¿Y de quién depende eso? Entonces, el gobierno tiene que dar... Déjeme dar un ejemplo que puede ser muy anecdótico. Estaba por votarse la agenda corta. ¿Qué sentido tiene la intervención del ministro del Interior señalando esta cosa internacional? ¿Para qué sirvió eso? Para lo único que sirvió es para que se generara una polémica si se votaba o no se votaba hoy día. En consecuencia, es posible que un gobierno dé certeza cuando los gestos de las propias autoridades de gobierno lo que hacen es generar incertezas. Está bien, el presidente tiene es locuable, además, qué sé yo, pero lo menos que uno le puede decir al ministro del Interior que al menos él se controle. Pues. Ya vamos a ir a ese tema. Cuando usted quiera. Sí, al próximo bloque vamos a hablar de esto de la ley antiterrorista, solo a propósito de la agenda laboral. De hecho, Chile Vamos le pide al Ejecutivo salir a enfrentar este proyecto que reduce las 40 horas de trabajo. Dijo, otra torpeza. Claro, el senador Alamán dijo se debe contrastar el proyecto de modernización laboral con el de la simple rebaja a 40 horas que perjudica la remuneración. Entonces le está pidiendo al gobierno, por favor, mediáticamente hagan algo porque esto se está instalando. Porque perdimos el control de la gente. Bueno, eso no sé. En todo caso, que quede claro el voto entonces de la democracia cristiana de apoyar ayer la idea de legislar el tema de la reintegración es para avanzar. David. Es que hay dos votos de la democracia cristiana ayer. Uno en contra y otro a favor. Así es. Bueno, pero el decisivo fue el de a favor, el diputado Lorenzini. A ver, nosotros... ¿Usted no está de acuerdo, David Morales? Es que más allá que yo esté de acuerdo, ellos ¿Cómo que más allá? Si usted es el secretario nacional está bien, del partido. pero ellos tenían libertad para decidir. Yo no voy a criticar al diputado Lorenzini y al diputado Ortiz por cómo votaron. Nosotros... ¿Y por qué tenía libertad para decidir?
Porque ellos tenían en ese punto tenían una mirada diferente. David, pero la democracia cristiana, tú en este mismo programa, acuérdate, y perdona, no está Eugenio, así que no quiero reemplazarlo a él, que el factor que siempre te incomoda, pero tú en este programa señalaste que la democracia cristiana iba a avanzar en esto, que habían votado la ley de legislar, pero que de ningún modo iban a estar por aprobar la integración. Eso fue textual, a propósito de las cosas que se dicen. Nosotros lo que planteamos acá, y lo planteó Nodino con las longanizas de nuevo, pero bueno, es un paréntesis. De hecho, en una entrevista en esta misma radio hace un par de semanas lo planteó el propio presidente del partido. Nosotros, en materia de la reintegración, para nosotros lo clave eran las compensaciones, porque se hablaba de que se iban a dejar de recibir 800 millones de dólares, de los cuales 360 se dejaban de recibir por las grandes empresas, por los súper ricos. Y la diferencia eran las compensaciones, eran los beneficios que iban fundamentalmente a las pymes y a los adultos mayores. Ese es el mismo argumento para ayer. Y eso se logró. Si nosotros logramos que recibieran en el fondo estos beneficios, tanto los adultos mayores como las pymes, estábamos dispuestos a aprobar la reintegración, porque además entendemos que hay 400 millones que los súper ricos van a pagar en impuestos directos. O sea, está de acuerdo con el voto de Lorenzini. Y Lorenzini vota en esa lógica. Ok. Vamos a ir a comerciales. Eugenio Guzmán, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ir a comerciales para que... Pasó a cortarse el pelo, Eugenio. Eugenio Guzmán, usted tiene la palabra porque ha llegado al último. Yo solo quería comentar algo muy breve, que aquí se habla de la impericia del gobierno, de la falta de credibilidad y otras cosas más, pero yo me gustaría recordar que desde la llegada de este gobierno, lo único que ha hecho la oposición es de alguna manera bloquear cualquier instancia de negociación. Pues en un principio eran por razones probablemente de organización interna de la oposición, pero ya posteriormente de manera explícita diciendo no vamos a negociar con el gobierno, no vamos a hacer esto, no le vamos a aceptar esto otro. El obstruccionismo, dice. Esa es la palabra que se ha usado. Yo diría no querer negociar, no sentarse a la mesa a negociar. Entonces, obviamente, en un contexto así, es muy difícil que se avancen en algunas materias, porque tampoco, digámoslo también seriamente, tampoco ha habido grandes propuestas por parte de la oposición en esta materia, sino digamos que aquí vino la oposición porque o tal o cual partido proponiendo, mire, esto es lo que nosotros creemos que hay que hacer, sino que siempre una perspectiva de muchos miedos, de cuando se habló del desmantelamiento y todas estas cosas, de lo que se había hecho durante Bachelet, en circunstancia de que eso no fue tan así, porque en el fondo el gobierno no estaba desmantelando con los proyectos. Entonces, obviamente eso queda ciertos climas. Así que no estoy muy de acuerdo con lo que se señalaba acá. Ahora, Eugenio Guzmán, el senador Lagos Weber, sí propone separar una vez más la reforma tributaria y así avanzar, ¿verdad? Sí. Dejar las pymes por un lado y seguir discutiendo el otro aspecto. Osvaldo Andrade, ¿quería decir algo? Sí, claro, a mí me llama la atención la intervención de Eugenio, porque si eso es así, si hay una oposición que tiene este carácter y que aparentemente no va a cambiar, no habría ninguna señal en esa dirección, salvo gestos como el de Pablo Lorenzini, que el secretario general de la ADC no tiene cómo explicarlo. No, pero Jarboe... Pero está bien. Sí lo ha explicado, Osvaldo, y ha dicho que está cumpliendo el compromiso, bueno. Lorenzini. Entonces, si eso es así, si la guerra entre China y Estados Unidos se va a incrementar, y aparentemente no se vislumbran señales, ¿qué queda para adelante? O sea, ¿qué hace el gobierno en este cuadro? Porque si eso fuese así, el gobierno tiene que tener algún mecanismo, alguna dirección, un timón que se haga cargo de navegar en este mar, pues. Si así fuese. Entonces, pero tampoco eso se ve. Entonces, mira, deja ponerte 3 ejemplos. Uno, lo decía, el gobierno perdió el control de la agenda laboral. Hoy día en Chile se está discutiendo el proyecto Camila Vallejo de 40 horas. ¿Y qué le dice el Chile Vamos al gobierno? Salga a enfrentarlo, haga un esfuerzo mediático, capture todos los matinales y enfrente este proyecto porque genera un montón de calamidades. El proyecto del gobierno llega a 41.
Entonces, lo razonable es decir, bueno, si hay uno que dice 40, si el presidente dijo 42 en su campaña, si hay un proyecto de 41, bueno, ¿por qué simplemente no tomamos la decisión de conversar de las tres cosas en una sola idea? Porque estamos todos en la idea de que hay que rebajar las horas, si así fuese. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, se va a votar la agenda corta antiterrorista, que no es muy relevante para los efectos de la lucha contra el terrorismo, pero convengamos ya, por último es así. Está previsto votar, pareciera ser que el gobierno tiene los votos, y el ministro del Interior viene y dice, mire, pero es que además hay que ponerle ojo porque parece que hay financiamiento internacional, y abre un forado de discusión inútil. Entonces yo digo, está bien, la oposición obstruccionista que tú señalas, la crisis internacional, que sé yo, los aluviones, la huelga de esto, un montón de... Tercer ejemplo que quiero poner, el presidente viene y dice, en Chile hay malos jueces que no aplican la ley. Lo dice públicamente. El Poder Judicial le responde y le dice, mire, no es así. Pero le dice algo muy importante, le dice, pero sabe, presidente, usted tiene facultades constitucionales para tomar decisión al respecto y denunciar a estos jueces que usted estima, a estos jueces penales que no aplican la ley o que lo hacen torcidamente. Hágalo. Porque de lo contrario el presidente está incumpliendo una facultad que la Constitución le establece. Y el presidente no dice nada. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, todo esto, con la oposición obstruccionista? Este es un problema básicamente del propio gobierno. Entonces, discúlpame, puedes tener razón en el carácter de la oposición, pueden ser todos unos tales por cuales, me incluyo. No, pero, por favor, no podríamos decir. pero la gente eligió en este país, y por amplia mayoría, a un señor que se llama Sebastián Piñera para que gobierne, para que dé certeza, para que tire para arriba este país. Y discúlpame, échale la culpa a quien quiera. Pero la primera responsabilidad es la de él. Sí, pero convengamos una cosa razonable. Todos los ejemplos que tú mencionaste, ya que son interesantes, después podemos ver otros ejemplos si quieres, pero en todos esos casos son contingentes a la posibilidad que exista algún ánimo o ánimo societatis, digamos, un ánimo por parte del otro interlocutor, que es la oposición, que es mayoría en el Congreso, no olvidemos eso, ya es mayoría en ambas cámaras, para poder estar dispuesto a decir, bueno, hagamos un gran acuerdo, pongámonos de acuerdo en esta cuestión, tener algún puente. Pues desgraciadamente no hay en materia constitucional. ¿Perdón? Lo hemos dicho en materia constitucional, no solo en este programa. Pero el presidente nombró a Chadwick para el efecto. Sí, pero por eso mismo, pero pareciera ser que los puentes de uno u otro lado no llegan a abrirse. Eugenio, Alberto Mayor. Espérame un segundo, Alberto, sí. y eso en una primera línea. Y lo segundo, claro, cuando tú mencionas, mire, aquí se le echa la culpa a la guerra comercial, bueno, es que es un hecho. Ahora, eso no significa que el gobierno, yo creo que ha cometido errores cuando uno probablemente con demasiado voluntarismo, no lo sé, vamos a verlo a final de año, esa va a ser la prueba de fuego, se ha quedado en sostener que el crecimiento va a ser tal o cual, y parece que los datos dicen otra cosa hasta el momento. Pero no reconocer que hay que no hay un ánimo propositivo por parte de la oposición. No he dicho ni uno ni lo otro. Pero es que es un elemento central. Fíjate que en la política en los 90 se lograron consensos significativos y el país avanzó. Sí. Probablemente una situación económica en que el mundo crecía muy fuertemente. ¿En qué extrañas la falta de proposiciones de la Es que probablemente se nos están agotando. ¿En qué proyecto, por ejemplo? En estos mismos. O sea, ponte tú... qué sé yo, en términos de reforma tributaria, fue un taponeo y después, bueno, se llega a un acuerdo, la DCA acepta, etcétera, pero no hay en la línea del ejemplo que dice Osvaldo, a eso estoy hablando, de poder llegar, bueno, acordemos esto, fijemos un piso, eso tampoco había, y probablemente, no estoy echando la única culpa a la oposición, pero sí, para llegar a cabo esos acuerdos se necesitan demasiado. Sí, Alberto Mayor. Muy breve. Primero, la memoria es muy corta. Hay gente que le llama paz a la guerra que ganaron. En los 90, el gobierno de Patricio Aylwin fomentó una reforma tributaria, ¿ya? Y eso generó una crisis enorme en la relación con la derecha y el empresariado, que en realidad en ese momento la derecha política no existía, lo que había era el empresariado. Sí, pues es que no había derecha política, naturalmente, venían de una dictadura, y apoyar una dictadura, no es fácil después de una dictadura hacer política, digamos. Entonces... La derecha tenía uniforme en el Congreso. Entonces, claro, y de hecho tenían un uniforme en el Congreso, o sea, y resulta que taponearon todo ese proceso muy beligerantemente, y después se firma una paz relacionada con el triunfo respecto a ese proceso.
Yo creo que eso para aclarar lo del pasado. Ahora, para el presente, muy simple. Yo creo que el planteamiento de decir, mire, ¿sabe qué? Sebastián Piñera tiene un problema porque lo están taponeando si hay algo por lo que la gente vota a Sebastián Piñera, porque no hay muchas razones para votar por él más allá de las habilidades que él sí tiene. Y hay dos habilidades que él ha demostrado en su vida. Una, que no le importa en la empresa o en la política si todo el directorio está en contra de él. Él intenta imponer su voluntad y normalmente lo logra. Y dos, que sabe producir plata. ¿No? Esas son sus dos gracias. Normalmente él no le ha importado cómo trata a sus socios, incluso lo vimos en su anterior gobierno, cómo trató a la UDI durante mucho tiempo, ¿ya? Y la domesticó literalmente, al punto que hoy día la UDI trabaja con él sin ningún problema, a pesar de en ese tiempo todos haber dicho en la UDI nunca más con este tipo, ¿no? Él tiene esa habilidad. El punto es que no la ha tenido. Si ese es el punto. No ha tenido ni la habilidad de controlar el escenario político a su alrededor, a pesar de toda la gente, porque él siempre lo tuvo. De hecho, él llegó a ser Sebastián Piñera, presidente de Chile 2 veces, a pesar de la derecha, hay que decirlo con toda claridad, ¿ya? Él siempre tuvo esa habilidad y no la ha tenido durante este gobierno, y no ha tenido la habilidad para producir plata que la tuvo en su primer gobierno, ¿ya? Ese es el resumen. Y no hay más que hacer. Ya, David Morales. Sí, ¿Tú, Eugenio, de verdad crees que el problema son los puentes? ¿Los qué? Los puentes, porque yo creo que el problema no son los puentes, porque en el fondo es tratar de desviar la atención. Antes que tú llegaras, nosotros estábamos hablando, y de hecho particularmente yo lo señalé, que la gente valora mucho la honestidad y la sinceridad también para las explicaciones. Y aquí hay un problema, o sea, aquí la mayoría de la gente votó por Sebastián Piñera porque le entregaba certeza, sobre todo en materia económica. Y como las cifras no han andado ni cerca de las que el propio candidato Sebastián Piñera planteó, escuchamos esta mañana al ministro Larraín tratando de explicar lo inexplicable. Entonces, claro, si pueden haber muchas cosas en las cuales tiene toda la razón para explicar por qué está pasando lo que está pasando con la economía, pero cuando se trata de desviar la atención, se trata de culpar a los demás, entonces sería mucho más honesto decir, ¿saben qué? Proyectamos mal, estamos con una dificultad, ¿cómo la podemos arreglar entre todos? Porque en definitiva la oposición está cumpliendo el rol que más menos bastante descoordinado, para decirlo bien francamente, está cumpliendo el rol que cada uno cree que tiene que cumplir. Y nosotros desde la democracia cristiana lo que hemos hecho, sentimos que teníamos que sentarnos a la mesa, avanzar en los proyectos importantes. Hay otros partidos que tenían una mirada distinta, y las dos miradas son legítimas, pero el gobierno tiene que convocar también primero a sincerar el debate, porque a cualquiera que está al frente lo irrita cuando se trata de tirar argumentos que no son los argumentos de verdad, de fondo. Entonces, por eso te digo, yo no creo que el problema sean los puentes. El problema es que cuando a ti te están tratando de hacer el leso, cualquiera se irrita, pero el puente soy yo. Eugenio Guzmán. ¿De qué se ríen? El puente soy yo, te está diciendo. Gente poco seria. Dice que el puente somos nosotros. Y eso, la democracia cristiana. Depende de usted. Amigo que dice, yo no sé dónde están los puentes. Ya. Ahí está. O quizás son la llave. La clave. No, pero Eugenio, tu mismo razonamiento, fíjate tú, consciente o inconscientemente, fíjate tú, y no solamente tú, sino que en general se pone todo el peso a la prueba en el gobierno. Claro, uno dice, bueno, pues sí, el gobierno. Sí, pero no hay que recordar que estamos en un sistema de bicameral, un régimen presidencial, en la cual, por muchos poderes y facultades que tenga el presidente de la República, no se manda solo, no hace las cosas solo. Entonces, cuando tú decías, Alberto, claro, este gallo, el presidente tiene, el presidente tiene capacidades, ¿no es cierto?, ha sido calificado, entre las cualidades que tiene son A, B, C, D. Sí, pero estamos en un sistema político en el cual, ¿no es cierto?, no depende de él, y claramente esa es la diferencia, que cuando tú trabajas en una empresa privada y tú eres el principal actor de ella y tú tienes muchos más mecanismos de dominio respecto de las decisiones que tú haces. Entonces, cuando tú dices
al final de cuentas, que uno resume de esta discusión. Uno, por un lado le estamos diciendo, mire, ¿toda la culpa es del gobierno o toda la culpa y por lo tanto o el provocador o el provocador? Pero ¿tú crees que el problema son los puentes? Esa es mi pregunta. Sí, porque si un sector dice que el provocador es este y el otro sector dice no, el provocador es el otro, evidentemente hay un problema de no conexión. Pero, Eugenio, yo vuelvo a la... Y respecto a lo que tú decías, Eugenio, bueno, tiene que acostumbrarse a trabajar a navegar en este mar. Pero esto es como navegar en el Ártico, o sea, tiene que tener un rompehielo. Pero yo te ponía un ejemplo, ya no es como era. Yo te ponía probablemente con el cambio climático. Te ponía un ejemplo súper concreto. Osvaldo. Hay un proyecto de Camila Vallejo de 40 horas. Hay un proyecto del gobierno de 41 horas, con flexibilidad. Hay un discurso del presidente de 42 horas años atrás. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué decide el gobierno? En vez de decidir, a propósito de lo que tú señalas, mire, integremos estas tres miradas, veamos cómo de esto sacamos un resumen que de un modo u otro hagamos un esfuerzo de esa naturaleza, porque ¿pero la qué voluntad tienen de parecido los bueno, le estoy contando, uno habla de 40, el otro 41 y otro 42 maneras. Bueno, pero entonces conversemos eso, pero la voluntad política de los tres actores es rebajar la jornada laboral, ¿o no? Si es la voluntad política, alguien tiene que tomar la iniciativa de decir, conversemos, ya que tenemos la misma voluntad política. Entonces, ¿pero qué dice el gobierno? A instancia de su coalición, salga a enfrentar el proyecto. Entonces, cuando se produce esa decisión política del gobierno, ¿qué esperas tú que haga la oposición o las oposiciones? Tú comprenderás que sería de una ingenuidad manifiesta decir, no, obviamente va a endurecer su posición. En consecuencia, por eso yo digo que el protagonismo de estas cosas está en esa persona que obtuvo una mayoría holgada, y si no la usa, y la usa en el buen sentido, como dice Alberto, es una responsabilidad de él. Y te voy a decir algo más, la consecuencia de esto hoy día, ¿cuál es? Que lo estamos viendo, se desató en la derecha la campaña presidencial a un año y medio de gobierno. O sea, Evópoli, la Raín Mate lo dice. El presidente adelantó estas cosas. En consecuencia, vamos para adelante. Al apoyar a Lavín. O sea, a un año y medio, la derecha, argumentando la opinión del presidente, se desató la campaña presidencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora, pero por otro lado, pero mira lo que tú decís, Osvaldo. Eugenio Guzmán. Bueno, es que Chadwick, ¿para qué dice el ministro del Interior? ¿Para qué dice estas cosas? Oye, pero también la epidermis parece de la oposición. Pero es una cosa súper grave. Es una cosa gravísima. Mira, es que al final todo es grave cuando tú quieres decir que hay fondos internacionales financiando los ataques de bomba. ¿Y por qué te parecería raro? Supuestamente durante años el terrorismo, pero así en Irlanda del Norte, entonces antes de votar, vaya a explicarlo al Parlamento. Pero a ver, ¿qué antecedentes tiene? El ministro dijo que literatura al respecto y bastante información. El ministro dijo que a propósito de este vínculo que hizo entre terrorismo y apoyo internacional, esto es de público conocimiento, y puso ejemplos. Louis de Grange, que cuando te acuerdas que tuvo un atentado, ellos mismos señalaron que habían recibido la bomba explosiva desde Argentina. E incluso firman esta declaración bajo la expresión ITS Chile-Argentina, es de público conocimiento, entonces estos vínculos, este tipo de apoyo. Y también la presidenta de la UDI respecto a los actos violentistas en el sur también dijo que ese es nuestro sistema de inteligencia, todo el mundo sabe, dijo Jacqueline Farriser-Berger, que en el sur hay que leer el diario para enterarse de estas cosas. Presencia de personas de Latinoamérica, incluso de otros de Europa. Tanto por esos dichos. Después el senador Buenchumilla, yo no sé quién está acelerado cuando dice no, hay que el ministro se tranquilice un poco. Yo no sé quién está intranquilo, si él o el ministro, porque en el fondo Andrés se calme, que se calme Andrés, que tiene mucha confianza. Pueden que se conozcan mucho. Seguramente. Bueno, en todo caso, se pasaron ya al tema de la ley corta antiterrorista que se vota hoy, ¿verdad? Hoy se vota. ¿Y qué va a salir de eso? Yo creo que se va a aprobar. Lo más probable es que se apruebe, pero... Ahora, el punto es que tiene, discúlpame, por favor. Sí, que después sigue la discusión. Lo que me interesa marcar es lo siguiente. Esta es una agenda corta que tiene una o dos cosas, no tiene más. Tiene respecto al Código Penal. Claro, de algunos mecanismos.
Pero la ley antiterrorista está abandonada. Sigue pendiente. ¿Ah? Y perdóname, y es iniciativa del gobierno activarla. Y la ley, de inteligencia. Una pregunta. Por el tema de las urgencias. Tan simple. Ya, pero el Congreso no puede en sí mismo seguir operando. Puede seguir operando, pero cuando tiene otras urgencias, la tiene que dejar de lado. Sí, es el problema. Yo puedo tener mucho. ¿Qué quiere hacer el gobierno con el problema laboral? Quiere ponerle suma urgencia al proyecto de flexibilidad, porque así no se puede ver la otra. ¿Te fijas? No son formatos, yo no hago un juicio de valor. Y la ley de inteligencia también está abandonada. Entonces, cuando uno dice, si el gobierno está genuinamente interesado, si además ahora nos enteramos que debiéramos todos saber que hay un respaldo internacional, que la bomba viene de allá, qué sé yo, cuando ahora estamos todos con esta información, en consecuencia este es un problema gravísimo, bueno, lo vamos a resolver con una agenda corta, o nos ponemos de una vez por todas las pilas y vamos por la ley terrorista y vamos por la ley de inteligencia. Pero una cosa quita la otra, Osvaldo, no se puede aprobar esta ley corta y después... Empecé mi intervención diciendo que se iba a aprobar. Lo que digo es que es una cuestión menor a la ley antiterrorista. ¿Es más mediática? O sea, no quiero. Espérate, pero Osvaldo, yo no creo que a este gobierno le importe mucho. Pero Osvaldo, entregar ciertas facultades que hoy día tú tienes en la ley. Estoy viendo al presidente en el matinal, así que no creo que ministro en el otro matinal. Pero en el otro matinal. No creo que este gobierno esté a propósito de eso, ya les voy a contar algo. Pero el hecho que tú le entregues ciertas facultades, que hoy día tú encuentras unas leyes, sobre todo las que tienen que ver con narcotráfico. Bueno, y que no contaban en materia de terrorismo, bueno, me parece un avance importante. Pues, o sea, lo que tiene que ver con... La ley de inteligencia también las contempla, y ahí estamos. Por lo mismo, interceptación de comunicaciones, toma de fotos y videos. Yo no digo. Entregas vigiladas, agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes son los puntos de esa agenda aprobado. ¿Sabes por qué es importante Osvaldo, esta ley contextualizarla en relación con la ley antiterrorista? Porque este tipo de medidas intrusivas tienen un riesgo, y tú lo decías incluso martes anterior. Por supuesto, y te lo decía respecto a una agencia que no tiene la institucionalidad, que tiene fiscalía, que tiene absolutamente. Entonces tiene un riesgo, y es la afectación de derechos. Entonces, discutir esto solo en el ámbito de dos medidas intrusivas y no en el contexto de una ley antiterrorista donde además se generan el resguardo de ciertos derechos, las garantías para que estas cosas se hagan y no se corran riesgo, que tú mismo señalabas, es una cuestión central. Por eso votar... Pero hoy día ya existen en materia de drogas, de narcotráfico. Sí, pero no en materia de terrorismo. Sí. Si la ley antiterrorista sigue pendiente. Ya, pero ahora, y te digo algo más, peor. Pero a mí me parece que uno como el otro. Ni siquiera hemos sido capaces, y ahí, por favor, de definir el terrorismo. O sea, y los delitos del terrorismo. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema que tienen los tribunales respecto de esto es que esto tiene involucrado una cuestión subjetiva que tiene que ver con la intencionalidad. Claro. Y por eso de pronto un bombazo es terrorismo y otro bombazo no lo es. A ver, otra a la vuelta. Osvaldo, que era con Alberto porque se monopolizaron la palabra. El tema de había un proyecto de ley antiterrorista en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué no prosperó? Eran las huelgas de hambre de los mapuches, ¿se acuerdan? Ahí, pero tengo algo para David Morales. Tampoco avanzó el gobierno de Bachelet, hay que ser franco en eso, y sigue pendiente en este gobierno. Ya, David, en la televisión, el presidente Piñera admite que preguntar sobre la exclusión de las AFP del manejo de la cotización adicional es meter el dedo en la llaga. Fue la manera de lograr un acuerdo con la DC, pero efectivamente restringe la libertad de elegir de las personas. Vamos ¿Quiere que diga el tiro o a la vuelta de comerciales, porque último bloque del primer café con Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán y David Morales, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana. Hay un cambio en el eslogan, ¿se dio cuenta, no? ¿Qué? ¿Cuál? De los tiempos mejores, ahora nos fuimos a los tiempos
mucho mejores. ¿Por qué? ¿Escuchó al presidente? Porque el segundo semestre va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, Ya, yo le preguntaba a David Morales antes de irnos a comercial y a propósito de algunas de las declaraciones esta mañana del presidente Sebastián Piñera cuando se refirió a la reforma de pensiones y dijo que esto de la exclusión de las AFP del manejo de la cotización adicional es, preguntar sobre eso es meter el dedo en la llaga. Fue la manera, dijo, de lograr un acuerdo con la DC, pero efectivamente restringe la libertad de elegir de las personas. David. Yo quiero darle las gracias al presidente Piñera. ¿Ah, sí? Sí, quiero darle las gracias porque en definitiva, con esa afirmación lo que él hace es reconocer que se corrió el límite. Durante más de 20 años nos llevamos hablando de cómo nos involucramos en el sistema de pensiones, cómo poníamos una alternativa a la AFP, y lo que nosotros hemos señalado durante todo este debate es precisamente que cuando llegamos al acuerdo con el gobierno y se accede a crear este ente público, es precisamente correr ese límite, porque por primera vez, después de más de 20 años, va a haber otro actor que interviene en el manejo. Y ese es el gran triunfo, porque ese es un triunfo ideológico, Cecilia, y ese era nuestro mensaje también para los que nos criticaban desde la izquierda, porque en el fondo, porque la derecha se había negado sistemáticamente a tocar el sistema de AFP, y cuando incorpora a otro actor, que es un ente público distinto, en el fondo lo que está haciendo es en el fondo romper esa barrera que habíamos tenido durante muchos años. Y cuando el presidente además señala lo que señala hoy día en el matinal, no sé dónde fue, lo que está haciendo es tratar de tranquilizar en el fondo a sus propias huestes, y lo que está ocurriendo es que el gobierno se tuvo que abrir, en definitiva, llegar a acuerdos más allá de lo que ellos mismos creen. Pues en el fondo, eso es. A ver, a propósito de eso, es. Entonces, por eso yo quiero darle las gracias, porque en definitiva se está reconociendo que aquí hay una derrota claramente. Pero yo creo... Ahora, José Antonio Cast, a propósito de esto, dijo el otro día que no va a ir a primaria. No, aparte de eso, hay que subir el aporte previsional, pero el 4% al ente estatal es renunciar a la libertad de las personas, que es lo que acaba de decir nuestro presidente. Y dice José Antonio Cast, ¿por qué voy a entregar mi 4% a un ente público donde el director podría llegar a ser Francisco Vidal? Ya, yo no aumentar el aporte que dijo. Pero ¿y qué dijo Lavín de eso? ¿Cómo? 4%. ¿Qué fue lo que dijo Cast? ¿Que hay que aumentar el aporte qué? Hay que subir el aporte previsional, pero el 4% al ente estatal es renunciar a la libertad de las personas. Ya, oye, pero más allá, Eugenio... no vamos a pronunciar sobre si es Vidal o quien sea, pero volviendo a lo que decía David, que sea Vidal. Yo creo que esto es el típico ejemplo, el clásico ejemplo de lo que es la política. Si la política no es un asunto en que yo tengo mi opinión o mi postura o mi acervo ético ideológico, mi proyecto, y tú tienes el tuyo, y si no se hace el tuyo o no se hace el mío, no hacemos nada. Por eso yo le di las gracias al presidente. Entonces, se trata de triunfo ideológico, se trata de lo que es la política, aquello en la cual todos estamos, ya a todos nos concierne, y por lo tanto llegamos a acuerdos no respecto del proyecto final que cada uno tiene, sino que las formas como uno va haciendo navegar los distintos proyectos. Así que, pero tanto de triunfo ideológico no, porque si tú te fijáis, si fuera por triunfo ideológico se hubiese sido, por ejemplo, una postura en la cual yo quiero eliminar todo el sistema actual de AFP. Acá lo que se están abriendo es un sistema mixto. Creo yo. Yo entiendo el entusiasmo de David, debo decir, pero solamente debo decir que efectivamente, y lo comparto en parte desde el punto de vista de que efectivamente creo que la creación del ente público va a demostrar una serie de aspectos que van a permitir abrirlo y llevarlo probablemente expandirlo en el tiempo. Pero más allá de eso, debemos ser sinceros también y reconocer que aquí el único triunfo ideológico que ha habido respecto al sistema de pensiones es el triunfo de la derecha, que instaló de una manera completamente anormal un sistema de pensiones y que después logró validarlo. Y eso habrá que decir que es muy lamentable, pero que es algo que aconteció y significa una señal de
otro de los grandes triunfos ideológicos de la derecha. Bueno, a mí, sí, Osvaldo Andrade. A mí me preocupa lo dicho del presidente, porque siempre le preocupa. Pero voy a explicar por qué. Porque respecto a esto de las pensiones, de su línea argumental hay una suerte de construcción de una futura presentación al Tribunal Constitucional. Cuando el presidente señala que lo que se está afectando aquí es el derecho a la libertad de las personas a elegir, está cimentando la línea argumental en esa dirección y me preocupa. Entonces hay que advertir que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo segundo que quiero decir al respecto es lo siguiente: no es cualquier ente estatal lo que nos interesa, es un ente estatal que efectivamente tenga la capacidad de incorporar solidaridad al sistema. Mire, nosotros tenemos un sistema de pensiones que tiene un pilar, que es el pilar contributivo, que hoy día lo maneja, y es el gran problema, porque lo que ha demostrado este sistema es que el ahorro individual es insuficiente para tener buenas pensiones, porque se gana poco, porque la rentabilidad no siempre, pero déjame el porcentaje, Osvaldo. Déjame argumentar. Porque la rentabilidad estuvo muy buena y ahora vean a la baja. Bueno, se construyó un pilar solidario que lo que apunta es a darle pensiones a las personas que no las tienen, y aquellas que tienen pensiones muy bajas puedan mejorarlas. Yo creo que esas tareas no están resueltas. Yo creo que en el pilar contributivo hay que mejorar la opacidad, las dobles comisiones, un conjunto de cosas que hay que resolver en la industria. Y también hay que mejorar el pilar solidario, porque hay que ampliar la cobertura, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, la longevidad. Ok. Pero hay un tercer asunto que hoy día está en la discusión, y ahí hace sentido lo del agente público, del actor público. El aporte patronal que no teníamos. De las empresas. El aporte del empleador. Y respecto de eso, hay dos alternativas, pues. O lo maneja el sistema de capitalización individual, y en consecuencia lo que vamos a hacer es que va a aumentar el 40% y en 40 años más vamos a tener mejoría de pensiones, o generamos alguna instancia que tenga la capacidad de mejorar las pensiones ahora. Y el ente público entonces va a tener sentido. Yo creo que ya es un avance tenerlo, y en ese sentido lo que se hizo en la Comisión de Trabajo yo lo valoro. En la Comisión de Hacienda tenemos que seguir avanzando, porque este es un proceso que, como bien dice Eugenio, es continuo. En cada instancia se van haciendo nuevas cosas. Pero si este ente público que va a manejar un porcentaje en un concepto de asignación de cuentas de ahorro individual, pero también un porcentaje con criterios de solidaridad intrarregional. Si no logramos aquello, nos podemos quedar con un ente público anodino, que no sea sino una buena pantalla para legitimar un sistema. Y yo creo que eso sería también muy malo. Entonces, la tarea está todavía pendiente. Ahora, pero déjame hacer un alcance. Eugenio Guzmán. Osvaldo, y tú bien lo sabes que efectivamente con expectativas de vida creciendo, y eso ya se ha dicho hasta el cansancio, y ahorrando un 10% no te da. O sea, si el tema de esta reforma es probablemente que nos deberíamos haber planteado esto y haber cerrado. Y eso va a operar con un sistema de reparto. Por eso un sistema de entonces vamos al 18, ¿no? Es que probablemente son dos cosas. Y lo mismo que respecto de las lagunas, respecto de pero esta discusión la hemos tenido todo el año. Pero es que además, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un problema que es peor. A mí me sorprende porque resulta que esta discusión no es que tenga un año, es que fue en el origen del sistema, que para instalar el sistema, para que subirle el sueldo a la gente, le bajaron el fondo el impuesto que iba derivado a las pensiones, entonces le dijeron 24, que era 24, entonces llega al 10 y le dijeron, y esto va a ser mejor que lo que tenía. Entonces, ese fue una de las grandes mentiras, el gancho para que la gente enganchara. Y después le dicen, ¿sabe qué? Con 10% no podemos hacer esto, ¿cómo se le ocurre? Porque ya se nos olvida. Yo creo que aquí es súper importante lo que plantea Osvaldo al punto de vista legal. El presidente probablemente va a ir al Tribunal Constitucional. Hay un camino para llegar al Tribunal Constitucional también al revés. ¿Ya? Nosotros, con Mauricio Daza como abogado, presentamos hace un tiempo 2 querellas respecto a efectivamente a violación de derechos. O sea, las AFP te dicen permanentemente que la plata es tuya, pero ninguno de los criterios de la propiedad existen para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada con la plata. Ellos son los administradores esenciales. El movimiento decido yo.
No, esto fue antes. La idea fue nuestra, habrá que decir. Pero luego aparece ahora un recurso de protección que la verdad es que como estrategia jurídica, y esto lo podríamos haber conversado entre las partes que estaban interesadas en sumarse, no necesariamente es muy adecuado, creo yo no soy experto, pero más o menos entiendo, porque el recurso de protección es muy rápido, es muy veloz y normalmente es muy de excepción, o sea, es para situaciones muy excepcionales. ¿Cómo tú vas a decir que esto es una excepción si lleva 30 años en régimen, digamos? O sea, es muy difícil plantear la tesis de la excepción. Entonces me parece muy complejo. Y creo que el recurso de protección, si lo ganan la AFP, nos perjudican a la demanda anterior, ¿ya? Porque evidentemente la AFP toman el recurso y dicen esto ya se juzgó en tal parte. Entonces va a ser más complejo. Pero más allá de eso, hay un tema constitucional ahí. O sea, si se quiere hacer cargo del tema constitucional, también va a estar entonces a cargo del tema constitucional de ver si efectivamente el derecho de propiedad no es vulnerado acaso por las AFP, dado el hecho de que yo tengo plata que es mía, que no es mía. Pero además, pero además hay una falacia en esto brutal, porque esto Osvaldo, de que se les va a quitar el derecho a elegir, ¿y a elegir qué? ¿Entre qué? ¿Yo tengo derecho a elegir en este sentido? Yo además estoy obligado a que le entrego una parte de mi sueldo a una entidad, me cobra comisión. Si le va mal en el negocio, me cobra comisión igual y no tengo posibilidades de ir a otro lado. Bueno, nos quedan... pero en el marco de la AFP, pues. Bueno, dentro de otra AFP. No es menor respecto a la rentabilidad. Pero espérate un poco. Pero nos quedan 2 minutos. 2 minutos, pero cuando tú decís... que en el fondo, en definitiva acá el sistema fue creado para rebajar, etcétera, etcétera. Bueno, durante 20 años no hubo capacidad, acaso 30 años. ¿Cuándo fue la Comisión Marcel? ¿2006? No se cambió. Por ahí de no hubo 16 años para poder darse cuenta que el tema de fondo nos iba a pegar por acá. Toda la razón. Toda la razón. Y la mejora al sistema por la vía del pilar solidario que se construyó no tocó a la industria. Bueno, pero tú podrías haber ampliado, ¿no es cierto?, de 10 a 14 a 12 de forma gradual. No tengo ningún problema en reconocer. Consigue los votos tuyos y lo hacemos ahora. Estamos atrasados. Recuperemos el tiempo perdido. Últimas frases, volviendo a lo que se va a votar hoy, la ley corta antiterrorista. Bueno, si no se aprueba en la comisión, ¿qué pasa? Vamos a seguir hablando la próxima semana. Sí. Se está votando, entiendo, en general. Sí. Pero hoy día se vota en la sala, no en la comisión. En la comisión ya se votó. La ley antiterrorista. Antiterrorista. Sí, ya se votó, pues sí, se ganó con el voto de Felipe. Se vota en el Senado, en la sala. En la sala del Senado. ¿En la sala se votan? No, en la sala. Yo entiendo que en la sala. Sí, claro. Sí. En la sala, por eso necesitan 22 votos. Bueno, los tienen. Los tienen. Aparentemente los tienen. Sí, sería, con todo lo que ha sucedido, sería bien impresentable quizá que la oposición no permitiera aprobar una ley corta como esta cuando toda la ciudadanía dice, por favor, hagan algo para luchar contra esto, para protegernos. Está bien, pero David Morales. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema, que el debate es mucho más político. Sí, y Osvaldo dijo algo hace un rato. Aparentemente el gobierno tiene los votos y los tenía hace rato, pero las declaraciones y la entrevista del ministro el fin de semana lo único que hacen es enredar, pero si no es para tanto. Pero va a cambiar eso. Pero ¿por qué es tan grave? Si lo cambia, David, es porque nunca se quiso aprobar la ley. David, ¿por qué es tan grave? Si un ministro de Estado señala que hay intervención y financiamiento del extranjero respecto a una situación tan grave como esta, lo mínimo que puede hacer un parlamentario responsable es citar al ministro y pedir explicación. No, él dijo, y eso fue lo que están haciendo los senadores. A pesar de eso, entiendo que la senadora Rincón, la senadora Goich, el senador Arboe y el senador Insulza plantearon que ellos igual iban a votar a favor de la ley, pero al menos el ministro tiene que dar razón de sus dichos. Yo me sentiría satisfecho si se votara a favor y se aprobara esto, para evitar lo impresentable que señala la conductora, pero sobre la base del compromiso que se discuta la ley antiterrorista. Una cosa respecto a lo de Chadwick, muy cortita. Sí, Alberto Mayor. El ministro dice que entonces en los papelitos que ponen los terroristas, ¿ya? Está puesto de que ellos tienen apoyo internacional. Alberto, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Dice by Buenos Aires. Sí, entonces lo que yo digo es que desgraciadamente con eso está mostrando que si quiere despistar a los servicios de inteligencia chilenos a alguien, va y pone una bomba, ¿ya? Y dice que esto viene de Burundi y vamos a
gastar tiempo, Claro, claro, el made in gobierno Hong chino, Kong. y vamos a romper relaciones diplomáticas con el gobierno chino porque resulta que el papel dice. No, si eso es un ejemplo, porque hay antecedentes. Eugenio, ¿hay antecedentes? O sea, cuando tú lees otros informes respecto al terrorismo y narcotráfico. Cuando uno dice hay antecedentes, siempre corre el riesgo de le pregunte, diga cuáles son. No, pero en reportes internacionales respecto de la acción. Pero mira, Eugenio, el terrorismo, por favor, Eugenio, cerramos. del IRA. ¿Acaso no tenía fuente de financiamiento? Un poco más intenso eso. Ya, pero por eso que te digo, o sea, no es algo tan aislado. Lo que está pasando en Chile. No, o sea, no es tan algo, pero no festines, pues sí estamos dando ejemplos. Ya. Pero no digáis que bueno, no alcanzamos a hablar más del proyecto de la jornada laboral. Pero hay un camino. A la fiscalía. El presidente dijo, el presidente dijo esta mañana, el proyecto de la Camila Vallejo. De la diputada. No, de la Camila Vallejo. No introduce ninguna flexibilidad. Nuestro proyecto da más libertad y sin pérdida de derechos. Le doy un consejo al presidente. Presidente, vea el pacto que quedó aprobado, la reforma laboral de Bachelet, incorpórelo a los dos proyectos y tiene resuelto su problema. Presidente, haga la pega. Ya, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Eugenio Andrade habló más que nunca hoy día. Sí, hoy ha hablado más que nunca. David Morales, que les vaya muy bien. Chau. El primer café en cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Las mutualidades de Chile. El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias